me equivoco, desde el link que está en URL de clase grabada en avisos del LED. Y cualquiera que tenga el enlace puede entrar, así que supongo que están las dos primeras clases que están puestas en 4 archivos, porque son el archivo de la grabación más el chat. Y ahora habrá otros 4. ¿Sí? Bueno, y ahora presento acá sobre pantalla. Bueno, ahí deben estar viendo, supongo. Y bueno, vamos a seguir con el apunte desde coordenadas polares, que ya habíamos visto. Bueno, acá tiene que hacer, ¿no? Ah, no, estaban diciendo algo. Acuérdense que yo no veo el chat, así que los archivos de la grabación del miércoles. Sí, bueno, está bien. Así que díganme o háblenme si quieren preguntar algo, porque si no... Bueno, ahí están viendo el apunte. Supongo, coordenadas polares, z distinto de 0. Bueno, habíamos dicho entonces, para retomar, que las coordenadas polares se supone que voy a tratar cualquier complejo distinto de 0. Porque el 0, mientras que el módulo es 0 y está determinado, el argumento θ está indefinido, no se puede definir para el vector nulo. Y por eso, si hablo de la forma del complejo 0, o 0, 0 en par ordenado, lo voy a expresar de esa forma y no en forma polar. Y bueno, y veíamos que por trigonometría y por Pitágoras podíamos sacar, teniendo las coordenadas cartesianas x, y, cómo sacaba r y θ. Y entonces, bueno, reemplazando por la fórmula me quedaba lo que se llamaba la forma polar de un complejo, que es donde yo veo cuánto valen esas coordenadas r y θ en la expresión esta, donde r es el módulo y que se calcula por Pitágoras, y θ es el argumento, se le llama argumento, y se calcula teniendo en cuenta la tangente de θ igual a i sobre x, porque esto sería acá i cateto opuesto sobre adyacente. Pero habíamos dicho que mientras que r era único en la forma polar, porque era la raíz positiva que tomaba esto, el valor positivo únicamente, el θ no era único, sino que podía tomar uno cualquiera de infinitos valores que difieren en vueltas completas, o sea, que difieren en 2 pi radianes. Y por eso lo podemos expresar en forma general de esta manera. Un θ mayúscula más 2kp, con k entero. Puede ser en sentido antihorario, positivo, u también u horario. Y por eso el k puede ser negativo o positivo. Y llamábamos por una cuestión de decir, por una cuestión práctica, cuando resuelva los ejercicios, tengo que tomar uno de esos argumentos. ¿Cuál tomo? Y no me voy a tomar el ángulo de 1240 grados, porque no tengo ni idea en qué cuadrante está. Y tendría que restarle 360 o dividirlo por 360 para saber en la primera vuelta a qué ángulo le corresponde. Está claro por qué entonces se toma un argumento principal para trabajar con una convención, y ese argumento principal, que se lo pone con mayúscula y que sería este θ que yo había puesto acá, se lo define como el único valor que va a tomar este argumento general cuando caiga comprendido en el rango de menos pi hasta pi. O sea, de menos 180 grados, que sería para acá abajo, cuarto y tercer cuadrante, hasta 180 grados, que sería primer y segundo cuadrante. Tomando para los puntos que caen acá en el eje real negativo, tomando el valor de pi, porque también es una convención. Si tomo uno de los dos, no puedo tomar los dos, porque sería el mismo complejo. Bueno,
Y entonces yo les decía que para poder determinar ese ángulo correctamente y porque la calculadora tiene un rango de tangentes que van de menos 90 grados a más 90 grados, les convenía siempre, teniendo la forma de las coordenadas cartesianas, ubicar dónde está el complejo, el vector que representa, para saber en qué cuadrante estoy. Y entonces, de acuerdo a eso, yo sé qué ángulo me tiene que dar. O sea, si está en el primer cuadrante o segundo, voy a considerar un ángulo de 0 a 90 o de 90 a 180. Siempre en radianes, pues ya expliqué que acá tiene que estar expresado en radianes este θ. Y sobre todo la otra forma que ya vamos a volver a ver. Y por otro lado, si el complejo cae en el cuarto cuadrante o en el tercer cuadrante, acá abajo, entonces yo voy a considerar los ángulos de 0 para el sentido horario negativo. O sea, 0 hasta menos 90 acá o hasta menos 180 en el tercer cuadrante. Entonces, si la calculadora me da un ángulo que no se corresponde con lo que yo tengo dibujado, le voy a tener que, dijimos, sumar o restar pi, o 180 grados, para caer donde el que corresponde. Y habíamos visto que era sumar o restar de acuerdo a lo que yo quería. Si me están exigiendo que el argumento sea el principal, bueno, tendré que ver si sumando o restando me cae en el argumento principal. Eso lo veo en el dibujo. No me tengo que saber de memoria si tengo que restar o sumar. Por eso dibujen el complejo. Ya lo vamos a ver en los ejemplos que tengo acá, como siempre dibujo el complejo antes de llevarlo a la forma polar. Bueno, ¿qué más? Decíamos que esa forma que era binómica, porque en realidad sigo expresando con dos términos acá, se puede transformar en una forma más simple de trabajar, que sería del tipo exponencial en vez de trigonométrica. Y sería esta que está acá. Sigue siendo la forma polar, porque sigo viendo las coordenadas r y θ, que tiene que estar expresado en radianes. Pero esto surgía de reemplazar ese binomio trigonométrico por la exponencialidad de la θ. Evidentemente no vamos a ver de dónde sale, pero que yo algo explique de dónde venía esto. Y se llama fórmula de Euler. También acá faltaría una formulita que se me pasó, pero se puede deducir qué pasa si el θ es negativo. O sea que acá tengo un ángulo de menos, qué sé yo, 20 grados, o menos pi sobre 3, que no es 20, sino que es 60. Bueno, acá el coseno sigue siendo positivo, porque el coseno, ¿se acuerdan que era, si vamos a los cuadrantes, era positivo acá y en el del negativo también, o sea, en el opuesto del ángulo? En cambio, el seno es negativo acá en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, lo único que cambiaría en esta formulita de Euler, si θ es negativo, que acá vendría un signo menos, en el término del seno. Y el coseno sigue quedando el coseno, y si quiero puedo poner del mismo ángulo positivo, o sea, de lo opuesto. Bueno, eso lo podemos ver sacándolo con la calculadora, pero es cuestiones de razones trigonométricas y signo de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes, que se supone lo tienen que saber. Bueno, entonces decimos de nuevo que para cualquier complejo z distinto de 0, yo lo puedo expresar de esta manera. R por e a la i θ. Y entonces esa sería la forma polar más resumida o más reducida de esta que tenemos acá. Esta sería trigonométrica, esta exponencial. Bueno, ¿y por qué nos interesa esta forma, que es más resumida? Porque yo había dicho que las operaciones de multiplicación, división y las otras dos que no vimos, potenciación y radicación, resultan más fácil desarrollarlas en la forma esta, justamente polar y de tipo exponencial. Entonces, antes de ver esta propiedad, vamos a ver un poquito qué pasa si yo multiplico dos complejos, porque voy a volver a definir la multiplicación, que se acuerdan que aplicábamos la propiedad distributiva, en el caso de un binomio.
X1 más Y1 y X2 más Y2. Pero acá no tengo que explicar ninguna propiedad distributiva, si yo multiplico estos dos complejos expresados, acá están graficados, genéricamente, por supuesto, supuse que están los dos en el primer cuadrante, con tita 1 y tita 2, y entonces si multiplico, y bueno, se multiplican los módulos de R1 por R2, y los argumentos se van a sumar porque tengo potencia de la misma base, se suman los exponentes. Y entonces de ahí surge que si yo quiero saber cuánto vale el módulo del producto de dos complejos, y sería todo esto que está acompañando a la exponencial, porque esa es la forma de un complejo en forma polar. Y entonces el producto de los módulos de cada uno. De ahí surge esta expresión de acá abajo. Que el módulo de un producto de dos complejos es el producto de los módulos de los complejos. Y por otro lado, el argumento del producto de un complejo es la suma de los argumentos de cada uno. Pero acá hay que tomar con salvedad esta igualdad, que sería esta misma de acá abajo. En realidad yo la enuncié primero, esta propiedad de los argumentos, pero fíjense, por eso hice el dibujo. Supongamos que yo tomo el argumento principal, tita 1, porque acuérdense que tiene infinitos valores. Y acá tomo el argumento principal de este otro complejo, tita 2. Bueno, este sería el complejo Z2 y este el Z1, ¿no? Entonces, si yo sumo dos ángulos del primer cuadrante, y me va a dar un ángulo que podría estar en el segundo cuadrante, ¿sí? No más de 100, porque son menores que 90 acá. Y entonces el tita 1 más tita 2 va a ser igual al argumento principal del complejo este, que sería el producto de Z1 por Z2. Pero, ¿qué pasa si este R1 y R2 tuvieran el segundo cuadrante? O incluso alguno en el tercero. Bueno, que si yo sumo, y me va a dar un ángulo que se pasa de 180 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta expresión o esta propiedad que dice que el argumento del producto es igual al argumento de Z1 más el argumento de Z2, no se cumple en general para argumentos principales, porque depende en qué cuadrante estén los dos complejos. Entonces yo tengo que decir que esta igualdad se cumple, pero simplemente para algún argumento de los infinitos que tiene este, y que alguno de esos argumentos va a ser igual a la suma de alguno de los infinitos argumentos de este, más a alguno de los infinitos argumentos de ese. O sea que yo puedo elegir convenientemente de que siempre la suma de alguno de los infinitos más alguno de estos infinitos me va a dar a alguno de este, del producto. En ese sentido se cumple esta propiedad. Por eso está dada acá con argumentos con minúsculas, no con el argumento principal que es con mayúsculas. ¿Sí? Bueno, por otro lado, también yo puedo definir la división, porque dividir dos complejos siendo el dividendo del divisor distinto de cero, porque la división por cero no existe, y además no lo podría representar en forma polar, ya lo sabemos, por lo que dijimos antes. Entonces ahora es más fácil, por ejemplo, sacar el inverso multiplicativo. A ver, recordemos lo del otro día. Para sacar el inverso multiplicativo, y después multiplicarlo por el dividendo, o buscábamos las coordenadas X e Y, teníamos del complejo, y buscábamos el inverso que tenía coordenadas, que eran esa fórmula X sobre X cuadrado más Y al cuadrado, y el otro era menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, y multiplicar. La segunda forma, que yo le dije ayer, era cuando teníamos el conjugado, que esto debe estar por acá, ¿no? Y que multiplicábamos numerador y denominador por el conjugado del denominador, porque aplicábamos esta propiedad y el denominador se transformaba en un número real positivo. Luego distribuía cada parte, la real y la imaginaria, sobre ese denominador común. Y tenía separado acá, estaba este ejemplo, lo que era la parte real y la parte imaginaria. Pero ahora tenemos una tercera forma, que es más simple todavía. Si yo los tuviera los complejos en forma polar,
y polar exponencial como esta, resulta que el inverso es directamente invertir este número, o sea, poner 1 sobre r por e a la itita. Pero bueno, como e a la itita lo quiero expresar en el numerador, cambio el 1 sobre e, lo pongo como e, y al invertir la base cambia el signo del exponente. Entonces sería potencia de exponente negativo. Entonces que en vez de poner 1 sobre r por e a la itita, pongo 1 sobre r por e a la menos itita. Y entonces ese sería el inverso. O sea que no tengo que hacer todo lo que hacía antes, ni multiplicar por el conjugado. Y por lo tanto, para dividir dos complejos, multiplico el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor, que es lo mismo que ponerlo acá, dejarlo así, sino que lo puse de acuerdo a la definición formal. R1 e a la itita 1, 1 sobre R2, sería el inverso, por e a la menos itita 2. Y lo que resulta de esto es que si yo les quiero que ustedes me digan esto, lo mismo que hicieron para el producto, ¿a qué es igual el módulo del cociente de dos complejos? A esto. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A ver. El cociente de los módulos. Claro. ¿Y a qué es igual el argumento del cociente de dos complejos? Esto que está acá. A la, no suma, sino a la A diferencia de los argumentos. de los argumentos, del numerador menos el del denominador. Eso es lo que yo tengo escrito acá. Creo, sí, acá abajo. Que bueno, ahí en el apunte no lo puse porque esta no es una propiedad tan notable, digamos, pero sería esto. El módulo del cociente es el cociente de los módulos. Y el argumento del cociente es un argumento que también vale para argumento en general, no es el principal. El argumento de Z1 menos el argumento de Z2. Que esto sería tita 1 menos tita 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, no sé dónde vamos. Bueno, entonces como vemos, la multiplicación y la división se hacen más simples trabajando con la forma polar. Ahora, si yo lo tengo en forma binómica, bueno, puede ser complicado también pasarlo a la forma polar. Porque tengo que sacar el LR y el tita. De acuerdo a lo que ya les dije, que tienen que graficar el complejo, ¿no? Para saber en qué cuadrante está. Bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios. Potencias y raíces, que sería las últimas operaciones que vamos a ver, y que como yo les dije ayer, no es tan simple elevar un binomio que teníamos en la forma cartesiana, elevar a un exponente mayor que 3, por ejemplo. Porque hasta el cuadrado cubo de un binomio me puedo acordar la formulita. Pero ¿y en la cuarta, la quinta, la sexta potencia? Entonces, ¿qué pasa si uso la forma polar? Entonces, siempre que el complejo sea distinto de cero. Entonces, las potencias enteras podría poner, bueno, acá le puse 0, pero en realidad no tendría sentido, z a la 0 sería 1, como en el conjunto de los reales. Pero le puse para poner enteros, más menos 1, más menos 2. Por supuesto que si fuera negativo, esto sería 1 sobre z a la n positivo. Y quedaría, se resolvería de la misma manera, pero después tendría que hacer una división. 1 dividido esa potencia enésima, ¿sí? Eso si tuviera a un exponente negativo. Bueno, entonces, si yo trabajo con la forma polar, resulta que aplico la propiedad distributiva acá. Elevo el r a la n y el e a la i tita elevado a la n, que quedaría potencia de otra potencia. Por lo tanto, queda la multiplicación de los exponentes como se ve acá. Entonces, quedaría z a la n igual a r a la n por e a la i n tita. Fíjense que sigo usando un tita cualquiera, pero en realidad si yo tengo que hacer un cálculo voy a usar uno de los infinitos valores de tita. ¿Sí?
que corresponde y que generalmente conviene tomar el principal, porque el principal va a ser el que tiene menor valor absoluto, en cuanto a valor de ángulo me estoy refiriendo. Bueno, pero a esto también lo podría poner de esta forma, a ver si me lo dicen ustedes. ¿A qué sería igual el módulo de la potencia enésima de z? El módulo es esto. ¿A qué sería igual? Al revés lo tienen que decir. El módulo de z a la n va a ser igual a no sale, la potencia enésima del módulo de z, porque es r a la n. Sería la potencia enésima del r, que es el módulo de z. Y el argumento de z a la n sería, ¿cómo se dice esto en multiplicación? N veces el argumento de z, porque n por θ. Bueno, eso no lo he puesto acá porque tampoco es tan importante, pero quería ver si ustedes me lo decían. Al final lo terminé diciendo yo, ¿sí? Pero así lo podemos decir, igual que dijimos acá, y podría ponerlo en función de z, para ver qué es lo que es el módulo, que es todo esto, y qué es lo que es el argumento, que es lo que acompaña ahí, acá en el exponente, n θ. Bueno, después le hice una formulita que puede ser útil, que se llama fórmula de Moivre, que se puede dar para R igual a 1 y R distinto de 1, es lo mismo, sino que yo para no trabajar con R acá, le puse como que R vale 1. Supongamos que el complejo tiene módulo 1. Entonces acá pongo Z como E a la I θ por 1, no pongo el 1, elevado a la N. Por otro lado, 1 elevado a cualquier exponente entero es 1. Y por lo tanto me queda E a la I N θ. Entonces, si yo ahora reemplazo la fórmula de Euler, volviendo al binomio trigonométrico, coseno de θ más I seno de θ, acá queda elevado a la n, y acá queda, porque todo el ángulo ahora es n θ, sería coseno de n θ más I seno de n θ. Entonces, si yo tuviera un binomio tal que uno de los términos del binomio es el coseno de un ángulo, pongamos que tuviera, y el otro es I por el seno de ese mismo ángulo, y está elevado a la quinta, bueno, esto sería lo mismo que en vez de aplicar el binomio de Newton, aplique el coseno de 5 veces el ángulo, más I veces el seno de 5 veces el ángulo. Bueno, es una fórmula de cálculo, más que todo. Nosotros ya van a ver que en el ejercicio no está, pero bueno, yo completé un poco lo que es el tema, ¿no? Con eso. Ahora veamos lo más importante, si no hay preguntas. No hay preguntas. Lo más importante es raíces. ¿Por qué? Porque mientras hasta ahora no hemos dicho nada del argumento que yo podía tomar cualquiera de los infinitos valores, ¿sí? Y por más que yo acá tome θ igual a, como decíamos antes, de 30 grados, lo digo en grados porque es más fácil verlo para dar una vuelta completa. Tome de 30 grados o tome de 390 grados. Evidentemente que cuando yo lo multiplique por n no me va a dar el mismo ángulo. Pero me va a dar, si yo lo paso a la forma cartesiana, me va a dar el mismo punto del plano que corresponde a ese complejo. Ya sea con un ángulo diferente, n θ, pero que seguramente difiere del otro en múltiplos de 2π. Entonces, eso se puede comprobar tanto si estoy en la potenciación, como en la división, como en la multiplicación, en la suma y la resta, que en realidad no lo vamos a hacer en forma polar porque no conviene ya la suma y la resta hacerlo en forma polar. Entonces quiere decir que para hacer todas estas operaciones yo puedo usar cualquier ángulo y me va a dar el correcto elevándolo a la n. Sin embargo, cuando voy a la radicación,
Si yo tomo un solo ángulo, que puedo tomar cualquiera, cuando saque las raíces voy a ver que va a haber la posibilidad de tener varios ángulos diferentes, pero ya no difieren en múltiplo de 2pi. O sea que los puntos que van a representar esas raíces no están en el mismo punto que corresponde al plano complejo. Y entonces acá, para la única operación que yo voy a tener en cuenta el argumento general, o sea, expresándolo como un tita que podría ser el principal más 2kpi, si yo lo expreso de esa manera, voy a tener la posibilidad de sacar todas las raíces que correspondan a ese valor complejo. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en la radicación, yo voy a tener que tener en cuenta, acá van a ver la igualdad, el argumento en forma general, o sea, tita 1, que le llamo a un valor de todos los argumentos, que yo siempre le digo conviene que sea el principal, porque es el de menor valor absoluto, más 2kpi. Y de ahí voy a despejar el tita, que corresponde a la raíz enésima de un complejo. Bueno, pero para definir la raíz enésima de un complejo, distinto de 0, porque si no, no puedo hablar de la forma polar. Entonces, Z1 distinto de 0, yo lo voy a definir como la operación inversa de la potenciación. O sea que voy a decir que la raíz enésima de un complejo particular, por eso le llamé Z1, va a ser igual a Z, algo que no conozco todavía, por eso le llamo Z, si y solo si ese Z elevado a la n me da Z1, porque así se define como la operación inversa de la potenciación. Ahora bien, yo ya definí la potenciación, o sea que yo puedo reemplazar este Z a la n por esto, por la 1. Y entonces me queda acá, bueno, acá lo puse primero Z a la n y después lo elevé, y lo igualo al complejo Z1, que es al que yo le tengo que sacar las raíces, que tendrá un módulo y un argumento. Pero fíjense, acá lo pongo R1, E a la I, tita 1. Acá pongo uno solo, tita 1. Pero ahora, se tiene que cumplir esta igualdad. ¿Cuándo se cumple? A ver, díganme ustedes, porque si no hablo todo yo. Lo dije el otro día. ¿Cuándo se daba la igualdad, que lo vimos al principio, de dos números complejos, puesto en forma cartesiana? ¿Cuándo? Cuando sus componentes análogas son iguales. Claro. Sí. Bueno, si no quiere decir real e imaginaria, análogas sí, serían las reales por un lado y las imaginarias por el otro. Bueno, pero ahora tenemos la igualdad de dos complejos en forma polar. Imagínense que estos dos miembros representan el mismo complejo, el mismo punto en el plano complejo. ¿Cómo tienen que ser los módulos entonces? Que es la distancia al origen. Iguales. Iguales. Igual. Surge esta igualdad. ¿Ven? ¿Y cómo tienen que ser los argumentos? Ojo con lo que me van a decir. ¿Iguales? Y bueno, ya como se lo digo yo, es para que me digan que no. ¿Iguales tienen que ser? Representar el mismo punto. Sí, al mismo punto. ¿El tita tiene que ser el mismo que representa este punto? Puede diferir. Puede diferir, sí, puede, esa es la palabra. Puede diferir en 2pi, en 2kpi. Entonces yo cuando plantee la igualdad voy a tener que plantear este argumento. No directamente, a ver dónde está, me pase. No directamente n tita igual a tita 1. No, porque podría ser igual a tita 1 más 2kpi. O sea, podría ser igual a otro argumento que se obtenga de sumarle vueltas completas o restarle vueltas completas. Entonces, si yo hago esa igualación, y acá está la diferencia con respecto a lo que me dijo recién alguien, que me dijo, tienen que ser iguales sus componentes análogas. Bueno, acá no. Tienen que ser iguales los módulos, pero los argumentos no, necesariamente. Pueden diferir en múltiplos de 2kpi.
Y entonces, si yo ahora despejo, porque yo necesito el complejo Z, que es el resultado de esta radicación, y que se supone que lo he llamado con R y θ. Entonces tengo que despejar R de esta ecuación y despejar θ de esta ecuación. O sea, digamos que llevo una ecuación compleja a un sistema de dos ecuaciones reales, porque acá ya no parece mal ahí. Esto es todo real y esto es todo real. Entonces despejo R. Y cuando despejo R, paso con la operación inversa, o sea que es raíz enésima de R1. Y acá, ¿por qué creen que puse esto positivo? A ver si entendieron los conceptos de módulo y todo lo que hemos definido el otro día. ¿Por qué puse positivo acá? Porque la Porque distancia el no puede módulo ser es una negativa. distancia. Exacto, porque R es módulo del complejo, sea el resultado que sea. Y módulo ya sabemos que es real positivo. Por lo tanto, por más que esta raíz se pueda hacer, por ejemplo, si yo le digo raíz cuadrada de 4, ¿cuánto valen los reales? Raíz cuadrada de 4. ¿Cuántos valores puede tener? En los reales, 4. 2 y, Más menos 2. bueno, pero el menos no lo puedo considerar. Entonces, cuando esté resolviendo este tipo de ecuaciones con complejos, yo tengo que interpretar que R es el módulo de un vector o el módulo de un complejo. Y entonces tengo que tomar el único valor real positivo que toma esta raíz, que es de un número real positivo, porque este R1 es otro módulo. ¿Está claro? Por eso este signo más que yo puse acá. Tomar el único valor que me da esta raíz positiva. Y acá despejo θ y paso el n dividiendo el otro miembro. Y entonces acá el θ del complejo sería la raíz de este complejo, es θ1 más 2kπ sobre n. Si yo lo expreso en forma polar, ¿cómo lo expreso? Fíjense. El módulo vale raíz enésima del módulo. Acá estamos lo mismo que recién ustedes no me dijeron con la potencia. ¿A qué es igual el módulo de la raíz enésima de un complejo? Y a la raíz enésima del módulo de ese complejo, que está acá adelante. Mientras que el argumento ya no es igual a n veces el argumento. Sería el argumento general dividido n. ¿Sí? O sea que queda θ1 más 2kπ sobre n. Si lo paso a la forma binómica con la ecuación de Euler, de nuevo la fórmula de Euler, me queda expresado en función del coseno y seno de ese ángulo, ¿sí? Pues con la I latina. Si yo multiplicara este número real por el coseno y este número real por el seno, me daría la forma binómica. Se me daría el x y el y de la raíz. Pero ahora tenemos que analizar esta expresión 2, porque esta expresión 2 no tiene un solo valor, ni infinito tampoco. En cuanto al ángulo, podría decir que tiene infinito valor. Pero las funciones coseno y seno son periódicas. ¿Y cuánto vale el periodo de las funciones seno y coseno? Que es el mismo. ¿Cuánto vale? La onda completa. 2pi. Sí. 2pi. Entonces, ¿qué pasa si yo primero acá le doy el valor 0? Porque acá dice que toma todos los valores enteros. Bueno, le demos el valor 0. Entonces este ángulo queda acá θ1 sobre n. Y acá también queda θ1 sobre n. Y estaría en una posición en el plano complejo. El valor θ1 no lo conozco, que se lo supongamos ser 30 grados y n sea 3. Entonces estaría en 10 grados. ¿Qué pasa si k vale 1 ahora? Que a θ1 sobre n yo le voy a estar sumando 2 por 1 por pi sobre n. No le estoy sumando vueltas completas, porque le estoy sumando 2pi dividido n. Que si el n vale 3, le estoy sumando ¿cuánto? En grado. 360 dividido 3. 120. Y entonces no me va a caer en el mismo lugar. Por eso me va a dar una raíz distinta.
Así sucesivamente yo le puedo seguir dando valores acá. Cuando le dé n-1 también me va a dar una raíz distinta. Y lo que hice yo acá abajo es qué pasaría si le doy el valor n, el que sigue después de n-1. Resulta que si esto lo descompongo, así lo distribuyo, cuando k llegue al valor n, ¿qué va a pasar? 2n sobre n va a quedar 2pi. O sea que al θ1 sobre n, que era el primer ángulo que sacábamos para k igual a 0, le voy a estar sumando ahora sí una vuelta completa. Entonces yo acá puse con 3 rayitas, que esto sería equivalente, no es el mismo ángulo, pero vuelvo a estar en la misma posición en el plano complejo. Entonces quiere decir que si yo le diera el valor n acá, el seno y el coseno volverían a tomar el mismo valor que tomaba para k igual a 0. Y después se repetiría sucesivamente los valores. Por ejemplo, para n más 1 se repetiría el que corresponde para 1. Para n más 2, el de 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo que para obtener todas las raíces distintas que tiene esta expresión 2, yo tengo que darle acá n valores consecutivos. Cualesquiera, no importa cuál. Yo podría empezar acá de menos 1. 0, 1, 2, 3, 4 y llegaría hasta n-2. Porque seguro que el n-1 me da el mismo, no me da el mismo ángulo. Me da el que se corresponde dando una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, esto es diferente de las raíces con respecto a la raíz de un número real. Ahora estamos en el campo de los números complejos. Y yo con esta técnica también podría sacar todas las raíces que tiene un número real positivo. ¿Qué pasa si yo le digo saquen la raíz quinta de 32, que es exacta? ¿Cuánto es? Raíz quinta de 32. Vamos en potenciación de reales, chicos. Radicación. 2. 2. Menos 2 puede ser. No, porque el índice es impar. No, quedaría negativo. Y es 32 es positivo. Entonces quiere decir que yo encuentro una raíz que es real, que vale 2. Pero hay 4 raíces más, que son complejas. Si yo estoy trabajando en el plano complejo, o estoy trabajando con una ecuación compleja, a mí me va a interesar sacar todas las raíces que tiene esa expresión. Si supongamos que la z estaba elevado a la quinta en una ecuación, el otro día mostré a la séptima, creo que mostré acá. A ver. Bueno, después lo muestro. Si estuviera elevado a la quinta, tiene 5 raíces. Y yo tengo que encontrar todas. La única real sería esas 2. Pero hay otras 4 más que son completas. ¿Y cómo las calculo? Bueno, con este procedimiento. O sea, que voy a sacar el módulo del complejo, Z1, que vale R1, a ese le voy a sacar la raíz quinta de 32, sería en este caso, y bueno, eso va a dar 2. O sea que el módulo de acá, ¿qué es lo que no cambia? El módulo. Todas las raíces van a tener el mismo módulo, porque esto no cambia. En cambio, el argumento va a ser diferente. Y si tienen el mismo módulo, ¿dónde estarían ubicados? ¿En qué figura geométrica está? ¿Dentro de qué figura o el perímetro de qué figura geométrica estarían? Una circunferencia. Exacto. Entonces, las raíces quintas van a estar distribuidas. Primero van a estar todas sobre una circunferencia de radio 2, porque es raíz quinta de 32. Y los ángulos van a estar distribuidos porque acá yo le voy a estar sumando. Fíjense que cuando k varía de 1 en 1, esto es como que para el primero de 0 a 1, yo le estoy sumando 2pi sobre 5. O sea que estaría dividiendo los 360 grados en 5. Después le estaría sumando 2 veces 2pi sobre 5. Después 3 veces y así hasta que le sume 5 veces y que llegue a la misma raíz. Entonces por eso no le voy a dar el último valor 5, si le di 0 primero.
Le voy a dar 0, 1, 2, 3, 4. Y voy a obtener las 5 raíces. Una va a ser, fíjense, cuando le dé 0 acá, no, perdón. ¿Cuál era el tita 1? Esto es muy difícil si no lo vemos acá. Bueno, acá la raíz cúbica es menos 50, pero atrás yo le había dicho ayer que tenía esta ecuación, z a la cuarta más 17 igual a 0, y que despejando z de acá me quedaría raíz cuarta de menos 17. Bueno, supongamos que acá yo te voy a ir a la ecuación, lo vamos a hacer porque total es una ecuación. No quería borrar nada acá, por eso lo voy a hacer así chiquito. Si yo tuviera z a la quinta menos 32 igual a 0, esto va a tener 5 soluciones esta ecuación, que va a resultar de despejar z, que va a quedar igual a la raíz quinta de 32. Bueno, pero un valor es el que me dijeron ustedes, que es el único valor real que tiene la raíz quinta de 32. Pero tiene otros 4 valores complejos. ¿Cómo lo voy a sacar con esta estrategia? No las voy a hacer acá porque no, después lo hacemos en todo caso en clase o vemos en la clase, digamos, en la parte práctica, porque ya vamos a ver otro. Pero que para poder sacar las raíces quintas, de esto yo tengo que sacar el módulo de 32 y el argumento de 32 al que le tengo que sumar 2 capítulos. ¿Cuánto es? ¿Dónde está 32 en el plano complejo? ¿En qué vector representa el complejo 32? ¿Dónde En el está? eje de los reales. O sea que está acá. Tenía para hacer recta y no me... Pero en un punto que acá vale 32. ¿Está bien? Bueno, y ahí ya está. Ahí no tengo que hacer arco tangente de nada. ¿Cuál es el argumento de este complejo? 0. 0. Si tomo el principal, pero si no puede ser 2pi. O puede ser menos 2pi también. Pero me conviene tomar 0. Pero ese 0 le tengo que poner 0 más 2kpi. Porque si yo no le pongo 2kpi, ¿y cómo voy a sacar las n raíces distintas? ¿A quién le voy a dar valores si esto no aparece? Dividido n, o sea, dividido 5. Por lo tanto, para k igual a 0 me da la raíz 0, sería la raíz quinta de 32, 2. El 2 positivo, o sea que sería este complejo. Justo que estaría acá en 2, supongamos. No, las escalas no la vean porque no tiene nada que ver la escala esta con esta. Bueno, y si k vale 1, acá voy a tener 2pi sobre 5, que sería ¿cuánto? 360 dividido 5, ¿cuánto es? 7 por 5, 35, 72 grados, ¿está bien? Entonces a 72 grados estaría la otra raíz, pero que tiene módulo 2 también. Y entonces van a estar en una circunferencia de radio 2 a 72 grados una de otra, formando, si yo las uno a esas raíces, los vértices de un pentágono regular, porque van a estar a ángulos igual entre sí, porque después le voy a sumar, primero le sumé 2pi sobre 5, 72, después le voy a sumar 4pi sobre 5, que es 2 veces 72. ¿Estamos? Y después 3 veces, después 4, y 5 ya no, porque voy a volver a caer en la misma raíz que era 2. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a hacer todas las raíces, pero le estoy mostrando acá, porque después tengo otras para mostrarles. Que esta, por ejemplo, que son, no sé qué serán estos. Ah, pero esto está en un ejercicio que lo tengo en foto. Si no, acá no lo voy a poder expandir. Pero acá tengo raíces cúbicas. Y ustedes ven que los 3 vectorcitos de estos estarían a 120 grados uno de otro. Pero no todo va a estar el primero en 0. Depende del valor de tita. En este caso de tita 1, que sería 0 para nosotros acá en este caso.
Entonces, mientras en el conjunto de los números reales esta ecuación tiene un solo valor, una sola solución, en el conjunto de los complejos esta ecuación tiene 5 soluciones. Y entonces concluimos que las raíces quintas o las raíces enésimas de un complejo tendría la posibilidad de obtener n complejos diferentes que elevados a la quinta me dan el Z1, me dan el mismo Z1. No importa que el ángulo dé diferente, pero seguramente difiere en múltiplo de 2 pi. Entonces, acá dice lo que dije yo recién, que geométricamente las raíces se van a encontrar, y lo que me dijeron ustedes, sobre una circunferencia de radio que corresponde a este módulo, y centrada en el origen, porque esto está midiendo la distancia al origen, y formando los vértices de un polígono regular de n lado inscrito en esa circunferencia. Como vemos acá, por ejemplo, que es un triángulo. ¿Sí? Después vemos el otro, no vamos a ver todos. Entonces hemos hallado algo diferente que a lo mejor no sabíamos todavía en el campo de los números reales que no se podía hacer. Y en el campo de los números complejos, sí. Esto es importante, la operación más importante, porque las otras, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, las vamos a aplicar sí como operaciones de cálculo, pero en general yo voy a necesitar sacar raíces de un complejo y resolver ecuaciones de grado n. Y entonces yo voy a poder despejar y sacar estas raíces, todas las que son solución de esa ecuación, que se depende del grado. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta ahora? Porque ahí ahora iríamos a ver ejemplos. Y veríamos ejemplos de cómo se pasa de la forma cartesiana a la polar. Porque vamos a trabajar justamente con la forma polar, ¿sí? Bueno, acá tenía este raíz cúbica de menos 50, pero que no está resuelto tampoco y no da exacto, daría un número irracional, pero lo dejaríamos puesto como radical directamente, raíz cúbica de 50. Otra cosa que no me preguntaron ustedes, no sé si quedaron, si tuviéramos en una clase en la facultad, como yo le decía a los chicos de secundaria que tengo hoy día, les hubiera dicho, les hubiera visto la cara a ustedes y hubiera visto que alguna había caras de duda. Seguro, ahora no le puedo ver la cara a nadie. Entonces no sé si hay duda o no hay duda. Si ustedes no preguntan, yo no sé. Acá puede surgir la duda que yo no le di mucha bolilla. ¿Cuál era el módulo de este complejo? Nadie me dijo nada, se ve que lo entendieron. Salvo que alguno se quedó con la duda. ¿Cómo dije que el módulo era 32 directamente? ¿Está bien? Sí, profe, porque no tiene parte imaginaria, o sea, 0. Claro, porque el módulo es la distancia al origen. Y es esto que yo estoy marcando acá. Entonces, cuando el complejo está sobre los ejes, es porque es real puro o imaginario puro. Y el módulo es el valor de la parte real, pero positiva. Porque si fuera menos 32, sería 32 el módulo también. ¿Estamos? O sea que el módulo es el número real positivo que representa la distancia al origen. Entonces ustedes fíjense en que yo acá no saqué Pitágoras. No tiene gollete, no tiene sentido sacar Pitágoras, porque acá me está dando la distancia, el vector directamente. Y si el módulo tuviera, si esto estuviera acá en 5, por ejemplo, que este es 5, sería el complejo 5i, no 5, porque el complejo z es 5i, pero la y vale 5. Y ese 5 me está dando la distancia al origen. Entonces directamente el módulo es 5. No voy a sacar Pitágoras, porque sería 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, porque la parte que es real sería 0. ¿Está aclarado esto? Porque creo que suele quedar alguna duda, pero mejor no. Bueno, este no lo vamos a hacer porque vamos a hacer otro que es parecido a este con 8, que está en la guía.
Y acá no sé si hay otra cosa. No, esto es lo que voy a explicar de regiones en el plano complejo, que lo vamos a explicar después de ver algunos ejercicios. Y antes no hay nada. Bueno, esta raíz se la vamos a ver en un ejemplo, que tengo otra foto. No sé si lo tengo acá. No, a ver. Sí, es este. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos ejercicio, que lo tengo acá en fotos así. Pero ahora no. Vamos a ir, sigamos con el apunte. Bueno, en el apunte tenemos varios ejemplos. Y ustedes ven que siempre grafico el complejo, por favor, porque si no este ángulo con la tangente me va a dar en el cuarto cuadrante y no está en el cuarto cuadrante. Ya le dije que la calculadora no va a interpretar que este es positivo y este es negativo. Va a interpretar que el cociente es negativo. Y la calculadora me estaría dando el ángulo de este cuadrante. Y le tendría que sumar 108. Yo acá ya le sumé implícitamente y puse el ángulo que corresponde. Bueno, pero veamos, tengo que elevar este complejo a la 9. Menos 1 más i raíz de 3. Dijimos que ese raíz de 3, como tomamos radicales, vamos a tomar el signo que tiene acá adelante. O sea, no más menos raíz de 3. Porque entonces tendría que sacar 9 y 9, 18 raíces. No, perdón, raíces no, esto es potencia. Tendría que sacar una con menos y otra con más. Dos valores distintos. Y no estamos refiriéndonos a eso cuando acompañamos un radical con la letra I latina, ese radical se interpreta con el signo que tiene acá adelante. Entonces más. Ojo que eso me va a dar que yo lo represente acá en el eje positivo o si fuera menos en el eje negativo. Por eso cambiaría. Por eso es más. Yo lo doy así y así. Y menos 1 en el eje real está acá. Entonces el vector que representa este complejo es este. El ángulo es el que corresponde al segundo cuadrante. Más de 90. Bueno, entonces si yo saco por Pitágoras primero el módulo. Bueno, acá fíjense en que tomé una diferencia de lo que, como lo expliqué yo acá. Lo que yo estoy tomando es el R1 y el tita 1, chicos. Pero acá le llamé R y tita en general, y después a eso lo voy a elevar a la 9, o le voy a sacar la raíz enésima, que sé, porque, o no, la raíz de las novenas raíces, digamos. ¿Estamos? Pero acá no, directamente le llamo R y tita a los valores polares de este complejo que tengo acá. Bueno, entonces Pitágoras, ven que elevo al cuadrado una componente y la otra. La I no aparece, porque es X e Y, no Y. Y bueno, van a quedar positivos. Si yo este signo menos no lo tengo en cuenta, va a quedar 1. Y raíz de 3 al cuadrado queda 3. Bueno, raíz de 4, 2. Porque el módulo es 2. 2 a la novena. Y el argumento sería sacar la tangente de Y sobre X. Y acá hay que ver el cuadrante. Raíz de 3, que es esto, sobre menos 1. Pero ese ángulo me daría este ángulo más chiquito, pero el que se corresponde negativo de este cuadrante. Porque si ustedes sacan con la calculadora arcotangente de menos raíz de 3, le va a dar el ángulo de menos pi sobre 3. O lo que es lo mismo, menos 60 grados, que estaría acá abajo. Y ese no es el ángulo de este complejo, porque la x vale menos 1. Entonces le tendría que sumar pi. Si a menos 60 grados le sumo 180, me queda 120. ¿Ven? Yo acá generalmente se lo pongo en grados para que ustedes lo interpreten, pero hay que ponerlo en radian. Como en este caso se puede expresar en función de pi, porque es un ángulo notable, sería 2/3 de pi, o 120 grados. ¿Estamos? Bueno, y acá ustedes ven que voy a poner 2/3 de pi. Elevado a la 9 sería multiplicar por 9, que simplifico con el 3, y me queda i a la 6pi. Y yo lo podría dejar así, o lo podría llevar a la forma binómica, porque en este caso yo veo que si lo llevo a la forma binómica queda un número real. O sea que en este caso
elevar un complejo a la novena, resulta que el resultado me da real. Puede dar eso, o puede dar imaginar. Entonces casi siempre vamos a aplicar la fórmula de Euler. Esto como si fuera el tita, ahora es 6pi. Bueno, sería coseno de 6pi más i seno de 6pi. ¿Dónde está 6pi? ¿Acá o del otro lado? ¿En 0 grado o en pi? ¿En pi? Estoy Ah, no, esperando. claro. En 0. Bueno, porque es múltiplo par. 2pi, 4pi, 6pi. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0 grados? Que es lo mismo que de 6pi. 1. 1. ¿Y cuánto vale el seno de 0 grados? 0. Y entonces todavía queda 1 por 512, porque bueno, 2 a la novena es 512, y queda 512. Ahora yo les quiero hacer ver algo acá, porque yo recién les dije que yo puedo tomar uno cualquiera de los infinitos argumentos, y el resultado va a ser el mismo. Solamente no puedo tomar uno cualquiera en el caso de sacar raíces, porque tengo que tener la posibilidad de darle los distintos valores acá para que obtener todas las raíces distintas. ¿Qué pasaría si yo acá en vez de usar 2/3 de pi, uso el ángulo negativo que se corresponde así para acá abajo? O sea, que mide desde acá 0, menos 90, menos 180 y 60 más, ¿cuánto sería? Porque esto es 60. 180 y Menos 60. 240. Bueno, entonces yo tomaría menos 240, que en función de pi serían 4/3 de pi, si no me equivoco. Porque acá hay 3/3 y 1/3 más 4/3. Entonces acá yo tomaría 4/3 de pi. Y sería correcto, porque es otro ángulo. Entonces acá me quedaría 4/3 de pi, que elevado a la 9 queda dividido 9, 2, 3, 2, 2 por 4, 8. Y acá queda 8 pi. Vuelve a quedar en la misma posición, o sea que esto va a quedar 1 y esto va a quedar 0. Y me va a dar 502. O sea que para todas las operaciones, salvo la radicación, yo puedo tomar cualquier ángulo, uno solo, no los infinitos. Para la radicación voy a tener que tomar 1 más 2kpi, porque yo le voy a tener que dar la posibilidad acá de variar y obtener las cantidades de raíces que corresponden. Y ahora lo vamos a ver en el otro ejemplo. Bueno, acá, raíz cúbica de menos 8, que sería como la raíz cúbica de menos 50, porque estarían distribuidas más o menos en lo mismo, digamos, los mismos ángulos darían, pero el módulo sería otro. O sea, las circunferencias estarían en otra circunferencia. Esta no sé si esta es la que representa. Bueno, entonces Profe, perdón, ¿no? Sí. Sí, Con el ejemplo anterior, los 512, entonces sería un vector que está sobre los reales, que te daría sí, 512. claro. Pero Esa bueno, raíz. eso no Ah, le va a listo. pedir no le va a pedir que lo represente. Estamos haciendo cálculo numérico. Si lo tuviera que Sí, representar, querés saber nomás. sí, lo pone y le pone acá en donde usted quiera poner la escala, le pone 512 y punto. Como yo puse recién 32, en donde yo quise. Por supuesto que no voy a poner un 2 y un Exactamente. 32, que no se corresponden, ¿no? O lo hago en otro gráfico, esto no lo hago, no hace falta que lo haga en el mismo gráfico, porque esto es simplemente para representar este complejo, esto lo puedo representar en otro plano complejo. Ya está, depende de lo que yo quiera ver. Ya vamos a ver las aplicaciones cuando lleguemos a funciones de variables complejas y hagamos cálculo de derivadas, integrales, y bueno, ahí me va a interesar trabajar en el plano complejo, perdón, en el plano complejo y ubicar las raíces dentro de ese plano complejo o los valores que me dé la función valuada en un cierto valor de complejo, y entonces, bueno, lo voy a tener que ubicar en el plano, siempre en el sistema de ejes coordenados X, Y. Bueno, sigamos con esto. Raíz cúbica de menos 8. Esta tiene una raíz real que ustedes la conocen. ¿Cuánto vale la raíz, la única raíz real que tiene raíz cúbica de menos 8? 2.
Sí, tendría que estar acá porque acá está ya. ¿2 o menos 2? Menos Menos 2. 2. Menos 2. Ah, porque menos 2 al cubo es menos 8. Pero tiene otras dos raíces, que la única forma de determinarla, y determina también la que menos 2 la va a determinar esta también, es llevándolo a la forma polar y elevándolo. Fíjense en que acá usa mucho en la guía que eleva a la 1/3, en vez de ponerlo como raíz cúbica, lo pone como potencia de exponente fraccionario. Es lo mismo, entonces sería el 1 al que está elevado el 8 acá y 3 como denominador. Pero yo ya sé que la raíz cúbica de 8, porque el módulo de esto, ¿cuánto vale? 8. Miren que una cosa es R y otra cosa es X. Este es el valor de X menos 8 acá, el vector. Y R es la distancia que hay de acá hasta 0. Entonces 8. Por supuesto que no aplique Pitágoras acá, ¿no? O porque ya lo dije. Y acá tampoco voy a aplicar cotangente de 0 sobre menos 8. Porque me va a dar el ángulo de 0 y no es el de 0. Es el ángulo de pi. ¿Ven? Y ya lo veo, si yo lo gráfico, ya sé. Pero también podría tomar menos pi. Bueno, pero acostumbrémonos, como le digo siempre, a tomar el argumento principal. Ya habíamos dicho que si caía acá, yo iba a considerar pi. Pero el pi solo no puedo poner acá pi solo, sino que tengo que poner pi más 2kpi. Porque si no, no voy a poder sacar las 3 raíces que tiene esta expresión. Tengo que poder variar este k. Y bueno, y lo elevo a la 1/3, queda la raíz cúbica del módulo. Esto es como que era la raíz cúbica de la raíz enésima de R1. Y he elevado a la i, pi más 2kpi dividido 3. Que era el dividido n. Fíjense en que si yo lo pongo, acá queda dividido n, porque yo lo despejaba de acá. Pero si yo pongo la potenciación de exponente fraccionario, multiplico los exponentes y ya este 3 queda en el denominador. Entonces queda el mismo que habíamos visto antes. Bueno, y acá yo no lo pasé a la forma binómica, porque después lo paso a la forma binómica cuando saco las raíces por separado, cada una. Entonces lo dejé directamente en esta forma. Ustedes después me preguntan siempre, yo me adelanto, ¿y esto lo tenemos que dejar en forma polar o en forma binómica? Sí. Esto sería polar y esto sería binómico. Depende, les digo yo. En los parciales, cuando yo doy el primer parcial, que generalmente doy para sacar raíces, o de raíces así en general, o de una ecuación, resolver, les suelo decir, expresarlas en forma binómica. Y si digo binómica es esto. O cartesiana es x más y. O si no le puedo decir, no le puedo decir nada. Y si no le digo nada, ustedes me la pueden dar así o así. Es lo mismo. Bueno, acá yo le hice las dos formas, para que vean dónde la ubicaría. Pero yo también la puedo ubicar con esto, porque ubico la distancia al origen, o hago la circunferencia de radio 2, y después ubico el ángulo pi sobre 3, que es 60 grados. ¿Estamos? Bueno, pero lo llevé a la forma, le di acá el valor 0, queda pi sobre 3 acá, lo llevo a la fórmula de Euler, siempre lo mismo, le dije que la íbamos a aplicar un montón de veces la fórmula de Euler, coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3. Y pi sobre 3, 60, bueno, que no sepa los ángulos notables, y bueno, yo no voy a ver si usan o no usan la calculadora, pero más vale que usen bien la calculadora, porque a veces la usan mal ustedes, porque ese pi sobre 3 lo interpretan, es 30 grados, no, es 60, porque pi es 180. Entonces pi sobre 3 es 180 sobre 3, 60. ¿Está claro? Bueno, y yo lo sé de memoria, ustedes lo tendrían que saber de memoria, porque los ángulos notables son 0, 30, 45, 60, 90. Y todos los que se corresponden al reducirlo al primer cuadrante con esos valores, si estuvieran en segundo, tercero, cuarto cuadrante. Eso es trigonometría. Así que yo ya sé, y doy por sabido, que ustedes lo saben, que el coseno de 60 vale 1 medio,
porque está en el primer cuadrante, este pi sobre 3, y el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? O 0,86666. Pero bueno, a ver, preferimos dejar expresado esto con radical y no con número irracional. Ahora, si en un ejercicio como de la guía, que hay ejercicio en la guía, este no es un ángulo notable, que le queda pi sobre 10, bueno, ahí lo tuve que tener que sacar con la calculadora. Y entonces acaba de quedar un número irracional aproximado. Y punto. ¿Está claro? Bueno, pero como acá lo uso el ángulo notable, al multiplicar por 2, ese 2 se va, y me queda que este es uno de las raíces cúbicas de menos 8. O sea que si yo, y eso le quedaría como trabajito a ustedes, hagan el cubo de este binomio, o sea, lo tienen que elevar al cubo, y tiene que darle menos 8. Si no le da menos 8, quiere decir que esto está mal. Porque esa es la operación radicación. Que el número elevado al cubo tiene que dar el radical. Bueno, la otra raíz sería para k igual a 1 acá. Y cuando k igual a 1, a pi sobre 3 le voy a sumar 2 tercios de pi, o sea, 120 grados. O sea que el ángulo va a quedar 180. Porque si esto estaba en 60, más 120 grados, 180. Pi. Bueno, eso lo suman ahí, chicos. Porque queda pi más 2pi, 3pi sobre 3 queda pi. Y bueno, el coseno de pi es como si yo tuviera acá, vale menos 1. Y el seno de pi vale 0. Entonces queda menos 2. Y esa es la raíz que ustedes conocen, que es la única raíz real. Esa estaría representada acá, con este vector. En menos 2, que es este. Y la otra, la primera, 1 más pi raíz de 3 sería acá. 1, que sería la mitad del radio de esta circunferencia, y acá daría raíz de 3, porque esto es 2. 3 y pico, ¿sí? Y este sería, ven que lo puedo poner como el ángulo. No me hagan este dibujo pelado. O sea, pelado es que no le ponen ningún numerito, ni me ponen dónde están las raíces, y yo no sé cuál es cuál. Pónganle, aunque sea, o los ángulos, o si no, la forma cartesiana. Como yo le puse acá a las 3, la forma cartesiana. Y a esta sola le puse el ángulo. ¿Estamos? Y la última sería para acá igual a 2, porque son valores consecutivos. 2 por 2, 4, acá más 1, 5 tercios de pi. El coseno de 5 tercios y de 5 tercios ya no sé dónde está, pero lo tengo que reducir al primer cuadrante. Se corresponde con un ángulo de 60 grados. Pero ¿dónde está el cuadrante correspondiente a 5 tercios? A ver, lo podemos hacer acá o acá, es lo mismo. Acá tengo pi sobre 3, acá tengo otro pi sobre 3, y acá tendría 3 pi sobre 3. 4 pi sobre 3, 5 pi sobre 3, 6 pi sobre 3, que es 2 pi. O sea que sería acá. Entonces quiere decir que si esto es 120 grados, esto es 60. Entonces sería el ángulo de menos 60, que se corresponde con este 5 tercios. O también, ¿cuánto sería en grados esto? 360, 300 grados. Sí, pero 300 grados no me suena. Si yo digo 300 grados, digo que le falta 60 para llegar a los 360. Y entonces corresponde con el ángulo de 60. Los valores absolutos del coseno y seno son iguales que estos, pero los signos no, porque estamos en el cuarto cuadrante. El coseno es positivo, que es esto, cateto adyacente. El seno es negativo, menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, es menos raíz de 3 sobre 2. Lo que pasa es que después está multiplicado por 2, queda 1 menos y raíz de 3. Y esa es la tercera raíz, no hay más. Y para que veamos que no hay más, ¿qué pasa si de acá le doy 3? El ángulo no me va a dar el mismo. El módulo sigue siendo 2, está sobre la circunferencia. Ahora, 3 por 2, 6. Más 1, 7 tercios de pi. ¿Dónde está 7 tercios de pi? Acá. Porque si acá teníamos 6 tercios, un tercio más son 7. Y bueno, pero entonces,
Cuando yo acá ponga coseno de 7 tercios y seno de 10, me va a dar los mismos valores que esto. Y entonces es la misma raíz, no es otra distinta. Por más que la represente con otro ángulo de los infinitos valores que puede tomar el θ. ¿Está claro? Acuérdense que en la forma polar el módulo es el mismo, pero el argumento puede ser uno cualquiera de infinitos valores. Puede que en el parcial uno de ustedes me lo haga así, si yo diera este ejercicio, y otro dice, no, yo no le quiero dar el valor k igual a 0. Primero le quiero dar k igual a menos 1. Y lo puede hacer. ¿Y saben qué va a pasar? Bueno, analícenlo ustedes. Que cuando k igual a menos 1 le va a dar un argumento negativo acá y le va a dar esta raíz primero, con el ángulo de menos 60. Y bueno, y a esta le va a llamar z1. El nombre que tiene esta raíz es z1, z2, z3, bueno, depende de quién, a qué valor le llaman ustedes z1, z2, z3. No importa. Si alguien lo hace con k igual a menos 1, esta le va a hacer z1. Después le va a dar a k igual a 0 y le va a dar esta. O sea, le va a dar la que a mí me daba primero acá. Y después lo hace para k igual a 2 y le va a dar esta. Y esta no la calculo, porque esta la hizo para k igual a menos 1. Y ya tiene las 3 raíces. Siempre, vuelvo a repetir, le tengo que dar 3 valores consecutivos acá. Y no más de 3. O acá 6 valores, porque estas son las raíces sextas. Bueno, esto no lo vamos a hacer. Sí, vamos a ver cómo paso a la forma polar, porque este tiene la misma complicación del otro. Normalmente en la guía de ejercicio no dice graficar las raíces. Bueno, yo en los parciales le doy graficar las raíces. Así que por eso yo los ejercicios acá lo he hecho con gráficos, todos. Y si entonces ustedes lo de la guía de ejercicio, que vamos a ver, los hacen todos con graficando las raíces, los vectores. Y si quieren los unen y forman el polígono regular de 3 lados. Y acá sería el hexágono, que no me salió muy regular, pero bueno, lo hice a mano esto, ¿no? Bueno, entonces veamos nada más que cómo llevaríamos a la forma polar este complejo radicando. Menos 2 está acá y 2 está acá. Entonces el ángulo es del segundo cuadrante. Ya me doy cuenta que el ángulo este es de 45 grados, pero no es el de 45, porque el ángulo lo voy a medir de acá. Sería 3/4 de pi, entonces, 135 grados. Si no quieren sacar esto, en este caso, a mí no me importa, porque acá uno viendo el gráfico se da cuenta que es 45 grados. Esta parte, ¿no? Pero el ángulo se mide acá. Pero bueno, yo se lo hice todo formal. Y ahí está. Si esto lo hacen con la calculadora le va a dar menos pi sobre 4, el del cuarto cuadrante. Pero ese no es. Bueno, y por Pitágoras, evidentemente, sacamos que, bueno, es una irracional acá, el módulo. 2 raíz de 2. Y bueno, entonces elevo a la 1/6. Bueno, acá lo puse raíz cúbica de 8, acá lo saqué factores del radical, lo puse reducido, pero después acá vi que no me convenía y reduje el índice con el exponente acá y me quedó raíz cuarta de 2. Eso lo ponen ustedes como quieran y lo dejan con radical. Y después cuando van a graficar no es que van a poner, hacen una circunferencia cualquiera y le ponen que el radio es raíz cuarta de 2. Y punto. No me interesa el decimal cuánto vale esto. Pero pongan, porque si no, si ustedes me hacen la circunferencia pelada y yo le voy a decir, ¿y este qué valor de X es? ¿Y este qué valor de Y es? Bueno, yo no le puse ahí, porque si hice la circunferencia, le puse raíz cuarta de 2 y menos raíz cuarta de 2 sería acá, donde corta el eje X. Y lo que hay que determinar ahora son los ángulos. Y fíjense que en este ejercicio me queda el ángulo, que sería 3/4 de pi, más 2k pi, siempre hay que sumarle, elevado a la 1/6 dividido por 6 acá. Es lo mismo.
Entonces acá queda simplificando con el 3, y el 6 queda pi sobre 8, y acá queda k pi sobre 3, simplificando el 2 con el 6. Bueno, y después le doy a k 6 valores consecutivos. Y la primera está en pi sobre 8, acá está. Y esto tampoco es que lo van a marcar exacta. ¿Cuántos serían los ángulos que están entre cada una de las raíces? Sería siempre el ángulo completo, el giro completo, dividido 6, dividido el n. Y entonces, 60 grados. claro, es porque es un polígono regular, tiene que estar a 60 grados. Pero una la tengo que determinar primero, porque es la que está en pi sobre 8 si le doy a k igual a 0. Ahora, si empiezan con k igual, ve, yo no le di k igual a 0. Yo di k igual a menos 2, k igual a menos 1, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. ¿Por qué será que yo usé ese criterio y no 0, 1, 2, 3, 4, 5? ¿Por qué creen que usé ese criterio? Porque es más, porque es más fácil de calcular. O sea, No le escucho. es más fácil de calcular. Porque dan valores absolutos más chicos. Y entonces estoy dentro de la primera vuelta, si no, capaz que cuando le dé 6 o 5 me da una vuelta completa y tengo que restarle 360 para saber dónde ubicarlo. Entonces esa es la estrategia porque le doy menos 2. Y entonces la primera que gráfico es esta de acá abajo. No, esta. Es que esta raíz está acá a un ángulo de menos 13/24 pi. Bueno, esto es aproximado, chicos. Ahora, no me la hagan de este lado, porque no está de este lado, está en el tercer cuadrante. Si no, saquen, acá reemplazan pi por 180, multiplicado por 13/24, y le da en grado más o menos cuánto es. Y después ya pueden hacer, fíjense, que siempre que sean raíces estas, van a ser todas opuestas entre sí. Porque como tienen que formar un hexágono, están a 60 grados, o sea que esta es opuesta de esta es opuesta de esta y esta es opuesta de Profe, esta. Sí. ¿siempre se forma un polígono regular? O sea, siempre. Siempre porque le estoy sumando 2k pi sobre esta. Claro, claro. Y el n es entero. Entonces queda dividido la circunferencia en n partes. El ángulo central, 360 dividido n. Listo, gracias. Bueno, no voy a ver cómo hicimos los cálculos acá, porque ustedes saben sumar fracciones ahí. Y bueno, y como la fracción esta es complicada y no es un ángulo notable, ven que yo no lo pasé a la forma binómica. Y lo mismo la pude graficar. O sea, yo hago una circunferencia cualquiera, le pongo el radio este, que es el módulo, raíz cuarta de 2, y después sí marco los ángulos más o menos. O sea, el pi sobre 8 y este, bueno, marqué acá, y los otros están a 60 grados uno de otro. Que después yo lo hice con regla directamente. Bueno, lo pueden hacer ustedes con la opuesta donde está. ¿Estamos? Bueno, lo último que vamos a ver hoy de teórico, que me alcanzó bien el tiempo porque después vamos a ver el práctico, es regiones en el plano complejo, que esto es más bien teórico, no tiene, mejor dicho, tiene aplicación práctica también trabajando en el plano complejo, trabajando con esto que hemos visto acá antes. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Parece que no, parece que está muy bien la explicación mía, porque eso no preguntan nada. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Dijimos que el argumento puede tomar infinitos valores. Sí. Y una parte en teórico, un poco más arriba, dijimos que el argumento podía variar entre menos pi y pi. Bueno, el principal, no cualquiera. Está en minúscula. Acá, ¿por qué está en minúscula y yo dije que es el mayúscula? ¿Eso me está preguntando? Sí, porque en el ejercicio 1 le dimos un argumento de menos 240 grados. ¿A dónde? ¿Acá? Sí.
y dijo que daba lo mismo. Sí, porque yo dije que en cualquiera, o sea, en cualquier ejercicio, incluso radicación, ustedes podrían tomar cualquier argumento de lo infinito. Y respetando que para radicación le tienen que dar los valores acá para que obtengan todas las raíces. Y van a dar las mismas raíces. El hecho de tomar el argumento principal es justamente, de nuevo, para no irnos a valores de ángulo tan elevados en valor absoluto. Y entonces yo no voy a saber en qué cuadrante estoy cuando tengo que graficar la raíz. Y voy a tener que reducirlo a la primera vuelta para que yo sepa en qué cuadrante está. Por eso el sentido de siempre trabajar con el argumento principal, que es una convención. Claro. ¿Estamos? Sí, sí, se entiende. Ahora, si usted me pregunta esto, que también podría haber sido una pregunta y que nadie lo hizo, ayer no, el miércoles, que por qué acá es argumento con minúscula y acá con mayúscula si yo estoy definiendo el con mayúscula. Porque yo acá lo estoy definiendo que de todos los valores que toma este argumento general, que son todos estos, yo considero para el principal tomar el rango este. O sea, el rango de este que corresponde al principal sería de menos pi de pi. Por eso cuando lo defino acá tengo que poner el general. Si yo dentro del general que toma infinito acoto, así lo podría decir, acoto el rango entre menos pi pi, a ese argumento que yo calcule le voy a llamar principal. Y lo voy a expresar con mayúscula, o bueno, con un tita con mayúscula. Ustedes a veces en los parciales no hacen diferencia entre tita mayúscula, ni tita minúscula, ni nada. Pero bueno, pasa lo mismo. Ya lo interpreto yo, que es el argumento principal. Pero bueno, por eso, para definirlo, yo lo defino como el único de los valores que toma esto infinito, pero cuando yo lo acoto entre menos pi y pi. Y tomo solo el valor pi, ¿no? Menos pi, por ejemplo. Entonces sería un intervalo, si fuera intervalo, esto sería un intervalo semiabierto o semicerrado. ¿Estamos más o menos entonces? ¿Por qué? Sí, profe, se entendió. Gracias. Bueno, y entonces después si quieren, si ven ustedes estos ejercicios y tienen alguna duda, después me preguntan también. Vamos a ver otros también que están en la guía y otros que no están en la guía. Por eso es conveniente que vengan a la clase, porque yo les suelo dar otro ejercicio también distinto de lo que están en la guía para practicar. Bueno, decía que este tema era teórico, pero que yo lo podía ver acá, digamos, desde el punto de vista de cómo voy a graficar una región en el plano complejo. Habíamos dicho que esta ecuación, módulo de z menos un valor complejo que era z0, igual a un valor real, esto era el radio, y esto representaba una circunferencia. De radio, en este caso 5 medios, que es esta que está acá. Centrada en opuesto de estos valores, o sea que está centrada en 2, 5. En el par ordenado 2, 5. O en 2 más 5i, si lo quiero poner así, como está acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo en vez de poner igual, acá pongo menor o igual? Y que esto ya no es una circunferencia, sino que es el círculo. O sea, tendría que rayar y entonces se trata de una región ya del plano, no es una línea o una curva. Y bueno, eso se trata de que veamos ahora un poquito el concepto de regiones en el plano complejo y muchos conceptos teóricos que ustedes han visto en análisis 2 también, seguramente. Por eso lo voy a dejar que lo lean más ustedes al apunte y yo me voy a limitar a lo más práctico de acá. Entonces, ¿qué definimos como épsilon vecindad? O también se le suele llamar entorno. Así como el entorno de un x sub 0 real, de una variable real, era el intervalo cuyos valores de x distaban de x0 menor que un cierto valor real,
o digamos estaban a una distancia menor que cierto valor real, ahora el entorno o la vecindad, se le llama para un poco distinguirlo de lo que es la variable real, el entorno o épsilon vecindad de un punto sería toda la región alrededor de ese punto, que es lo que está graficado acá. En realidad tendría que estar rayado esto, si vamos al caso, cuyas distancias a ese punto se mantienen menores que un cierto valor épsilon, real positivo, que es lo que dice acá en símbolo. Yo no voy a usar todo esto para representar una épsilon vecindad, lo hice lo más formal posible porque lo saqué de otro lugar y le puse que E de Z0 épsilon es lo que represento como una épsilon vecindad. ¿Y qué sería eso? Sería el conjunto de todos los Z, tal que Z pertenece a los complejos y el valor absoluto de Z menos Z0 es menor que épsilon. ¿Se acuerdan que esto representaba distancia entre Z y Z0? Que se representaba así la distancia. Y dice que esa distancia es menor que épsilon, quiere decir que todos los puntos que están acá adentro de esta línea punteada son los que corresponden a ese entorno o épsilon vecina. O sea que serían todos los puntos interiores a la circunferencia de radio épsilon. ¿Sí? La ecuación de la circunferencia no sería la épsilon vecindad, sería Z menos Z0 igual a épsilon. Pero acá no se considera. Y de paso ya decimos que cuando un conjunto no considera estos puntos, en este caso que serían los límites, que ya vamos a ver que son los puntos frontera, se dice que el conjunto es abierto. Y entonces una épsilon vecindad se considera, es como si fuera un entorno abierto de un punto. Y fíjense que acá se lo hice con el grafiquito de los vectores. Cualquier punto adentro de esta circunferencia, como este, que es Z, le puse ahí, la diferencia con Z0, ¿se acuerdan que era el vector que unía los extremos? Z menos Z0, con el extremo hacia Z, hacia el minuendo. Y eso era el vector que tiene un módulo, pongo módulo, cuyo módulo sea menor que épsilon. Entonces el conjunto de todos los Z que cumplen esa condición son los que están acá dentro de esta línea puntera. Y por eso se llaman épsilon vecindad o vecindad de un punto dado Z0. También tengo, como en variable real, el concepto de vecindad reducida o entorno reducido, que es cuando excluye el punto central. Entonces acá lo quise poner para no ponerlo como conjunto, sería directamente, lo tendrían que poner ustedes, agregar acá, en esta forma, ¿cómo se pondría? Porque vamos a usar más esta forma, no toda esta nomenclatura, digamos. Acá yo puse que le puse E con asterisco acá, de Z0 épsilon, sería la vecindad menos el punto Z0. Excluye el Z0. ¿Y cómo sería si lo expreso así? Con una inecuación sería esto. Te faltaría algo acá. Sería 0 menor a el módulo de esa diferencia menor a epsilon, ¿no? No sé qué dijo al principio, porque no le escuché. 0. 0. Sí, 0 menor que módulo de Z menos Z0, menor que epsilon. A ver si tengo alguna acá. No. Sí, esta. ¿Ven? Esa es la vecindad reducida. Porque excluye el punto donde esto se hace igual a esto. Y esto sería 0. Dice que es mayor que eso, no igual. Está claro cómo. Esta sería una vecindad común, que la he dibujado acá, ¿ven? Del punto 3, porque el Z0 sería menos Z0 sería 3. O sea que está centrada acá y tiene radio 2, pero lo hago con línea de trazo. ¿Ven? Y por eso llega hasta 5 y acá llega hasta 1. Y acá llegaría hasta 2 del eje imaginario.
Y abajo también, menos 2. ¿Estamos? Entonces, vecindad reducida. ¿Qué es lo que hay acá? No, esto es de integrales, ¿no? Ahora vamos a interpretar este grafiquito de acá, que es lo que viene después de acá. Profe, disculpe. Sí. ¿Tiene alguna denotación la vecindad reducida distinta que la de la No, vecindad? por eso le vuelvo a repetir. Yo acá le puse, para diferenciarla, un E asterisco. Y entonces a eso le llamé vecindad reducida. Pero nosotros no vamos a usar esta notación. En los ejercicios, nosotros vamos a usar lo que vemos acá en el gráfico. O sea, vamos a usarla así directamente, o así. Y acá pondré el valor que corresponde a donde yo esté en el plano complejo. Y esto será un radio determinado que tendrá un número. Entonces la voy a expresar así, directamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces decía que esto que vamos a ver acá es lo que sigue acá en concepto de punto interior, punto exterior y punto frontera. Uy, ¿qué hice yo acá? Hice lío. Bueno, no sé. Lo anclé ahí, me parece. Bueno, ¿qué es lo que es un punto interior? ¿Qué es lo que es un punto exterior? ¿Qué es lo que es un punto frontera? Basados en el concepto de vecindad, yo puedo deducir lo siguiente. Si yo tengo un conjunto S, que puede ser todo este que está acá, que lo estoy delimitando con este punto celeste que estoy marcando, ¿sí? Y todo lo que tengo rayado adentro, ese es el conjunto S, que le llamo así en el plano complejo Z. Acá sería X y Y, pero bueno, le pongo también de esta notación y vamos a usar también. Entonces yo tomo un punto como este, por ejemplo este Z0 acá adentro, y que pertenece a ese, voy a decir que se trata de un punto interior, porque existe al menos una vecindad que contiene puntos que pertenecen a ese. Existe más de una acá, y más chiquita también. Pero puede haber una vecindad que sale fuera de ese, pero no importa. Con que exista una que contenga todos puntos de ese, entonces voy a decir que esto se trata de un punto interior. Acá, ¿qué quise hacer con este circulito acá? Voy a buscar este lado. Con este circulito acá. Que yo me puedo aproximar tanto como yo quiera al borde de este conjunto, que ya después vamos a decir que es la frontera, y siempre voy a encontrar una épsilon vecindad con un radio tan pequeño como yo quiera, que está totalmente contenida en ese. Y entonces voy a decir que se trata de un punto interior. Así sea un punto que esté, por ejemplo, por acá. O sea, quise hacer lo más cercano posible. Siempre puedo encontrar una distancia de ese punto hasta el borde que sea menor, de radio menor, y encontrar una vecindad que va a estar totalmente contenida en eso. Bueno, a eso le voy a llamar punto frontera. Son conceptos teóricos, chicos, nada más. Y los pueden leer ustedes, y eso es lo que tienen que saber, nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un punto como este que está acá afuera? Si yo trazo, si para un punto dado existe por lo menos una vecindad, bueno, ahí la hice, no la hice con línea de punto, porque bueno, me salió así redondeado. Existe por lo menos una vecindad que no contenga ningún punto de ese, entonces voy a decir que esto se trata de un punto exterior del conjunto ese. Y de nuevo me podría acercar tanto como yo quiera acá y decir, bueno, este punto yo puedo encontrar una vecindad tan pequeña como yo quiera que contenga puntos que no están en ese. Y entonces voy a decir que se trata de un punto exterior. Ahora, ¿qué pasa si tomo un punto justo acá? Como este que había tomado acá, bueno, acá le hice otro. Si para algún punto, toda vecindad de ese punto, cualquiera que yo trace, tiene puntos que están en ese y puntos que no están en ese, entonces quiere decir que eso se trata de un punto frontera. Entonces, un punto frontera es aquel para el cual
toda vecindad, cualquier vecindad de ese punto, siempre va a contener puntos que están en ese y puntos que no están en ese. Y a eso le definimos como punto frontera. Entonces ese es más o menos el grafiquito. Yo le dije que iba a hacer gráfico o iba a mostrarle que no están en el apunte. Pero bueno, en el apunte está lo teórico. ¿Y dónde está el apunte? Ahí está definido, pero bueno, le di esa interpretación con ese dibujo. Ahora, ¿qué pasa si esto es un conjunto? Por ejemplo, módulo de z menor que 2. Y este es otro conjunto, módulo de z menor o igual que 2. Y acá ustedes ven que si yo tengo este conjunto, quiere decir que no incluye el borde, porque acá no dice igual. Y acá sí lo incluye. Bueno, entonces podríamos definir que un conjunto es abierto cuando no incluya ninguno de sus puntos frontera. Y es cerrado cuando incluye todos los puntos frontera. Por ejemplo, este que yo dibujé acá es cerrado. ¿Y cómo lo vamos a dibujar para simbolizar un conjunto cerrado? Y lo voy a dibujar con una línea llena al borde. Y si lo dibujo como este, por ejemplo, esta vecindad es un conjunto abierto, porque lo dibujo con línea de trazo. Y esa es la diferencia, nada más. Ahora, puede haber conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Bueno, pero como acá en el apunte están los dibujitos, este conjunto, por ejemplo, no es ni abierto ni cerrado. ¿Qué es lo que es esto? Un anillo. Pero que como ustedes lo ven dibujado, dice, estos puntos frontera no los incluye. Y estos sí. ¿Cómo sería simbólicamente representar este conjunto? Sería esto. O sea, 2 menor que módulo de z, menor o igual que 3. O sea que puede tomar los valores. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia al 0, porque fíjense que acá el z0 vale 0, porque no está. Z menos z0, 0 sería 0 el z0. Por eso tomo el centro estaría acá. ¿Cuál es la distancia que los puntos que están acá en este color lila, morado o violeta, no sé, ustedes lo verán de otro color? Todos los puntos que están ahí cumplen esta condición. Sus distancias al 0 son mayores que 2 y menores o iguales a 3, porque podría considerar acá los que están sobre este borde. Bueno, este conjunto se dice que no es ni abierto ni cerrado. ¿Qué es lo que es un conjunto conexo? Es este, por ejemplo. Es la definición que ustedes han visto, creo, en análisis 2. Se dice que un conjunto es conexo, un conjunto abierto se lo define como abierto, si yo podría unir dos puntos en él, o un par de puntos, por medio de una poligonal, acá sería esta la poligonal, está formada por 3 segmentos, o por un número finito de segmentos, y que esté totalmente contenida dentro del conjunto. Es que la poligonal tiene todos puntos que pertenecen al conjunto. Entonces este es un conjunto conexo, lo que está en color naranja, salmón, no sé qué es lo que es. Ustedes no sé cómo lo ven. Y este que está rayado también es un conjunto conexo, y este también es un conjunto conexo, y este también es un conjunto conexo. Ahora, podemos distinguir dos tipos, simplemente conexo o múltiplemente conexo. Este es el único que es simplemente conexo. Y acá les quise, la definición que yo le doy acá, es lo que dice acá, con esta curvita que hice que le fue reduciendo. Un conjunto es simplemente conexo cuando cualquier curva cerrada dentro del conjunto se puede reducir por deformación a un punto pasando únicamente por puntos del conjunto. En este conjunto no se puede hacer eso con cualquier curva. Con algunas sí, si yo hago una curva cerrada acá, sí se puede. Pero si yo hago una curva cerrada acá, no se puede. Porque si la voy reduciendo, va a llegar un momento que llega acá al borde de la frontera y se sale del conjunto. Y entonces no la voy a poder reducir a un punto.
todos los conjuntos como estos que tienen partes, podríamos decir, regiones que no están incluidas adentro del conjunto, bueno, van a ser de ese tipo. Por eso se llaman múltiplemente conexos. Todo esto son cuestiones teóricas, así están definidos, y después las vamos a usar cuando veamos integrales, cuando veamos teoremas de integrales, y vamos a usar regiones que son múltiplemente conexas o no, ¿sí? Y no sé qué otro concepto falta acá. Bueno, cuando un conjunto está acotado. Por ejemplo, está acotado cuando cumple la condición de que cualquier distancia al origen de todos los puntos que pertenecen a ese conjunto se mantienen menores que un cierto valor K. Quiere decir que yo podría trazar una circunferencia de radio K y el conjunto quedaría totalmente contenido dentro de esa circunferencia. Ahora yo les pido, según esta definición de acotado o no acotado, díganme de estos 4 conjuntos, cuáles son acotados y cuáles son no acotados. Bueno, le voy a decir porque si no, no me van a saber decir cuál. ¿Este es acotado? Sí. Sí, porque yo puedo trazar una circunferencia. ¿Este es acotado? Sí. Sí. ¿Este es acotado? Sí. Sí. ¿Este es acotado? No. No. Porque este se extiende hasta el infinito. Porque esta raya se supone que yo le hice ahí finita, pero se extiende hasta el infinito. Lo único, o sea que esto del conjunto está formado por todo el plano complejo, excepto estas partes que quedan en blanco acá. ¿Sí? Bueno, entonces este es un conjunto no acotado y estos son acotados. Simplemente otro concepto. Y finalmente el concepto que también es muy teórico, lo vamos a tener en cuenta el punto infinito cuando veamos la transformación 1 sobre z. Pero bueno, esta es una forma de representar, que se llama proyección estereográfica, cómo proyectar todos los puntos del plano complejo sobre una circunferencia. Mejor dicho, perdón, mal yo. Sobre una esfera de radio, en este caso unitario, que se llama esfera de Riemann, como dice por acá abajo. Entonces yo considero una esfera, ¿sí? Que acá, bueno, estoy considerando esta la línea del ecuador, este sería el polo norte de la esfera, y este sería el polo sur. Y el centro de la esfera coincidiría con el origen de coordenadas. Y yo hago pasar un plano ecuatorial, o sea que corte a la esfera en la línea del ecuador. Eso es lo que quiero hacer acá, o quise hacer con este dibujo. Lo interpretan, ¿no? Que está cortando a la esfera el plano del ecuador, digamos, o la línea del ecuador. Y entonces considero que ese es el plano complejo, con los sistemas de coordenadas X y ortogonales, 90 grados. Y en el sentido que corresponde de X a Y, del tirabuzón que sale para arriba acá, y por eso está la X acá y la Y acá. Bueno, pero podría estar la X acá y la Y acá también, que es el sentido antihorario. Bueno, y entonces yo sé que en el plano complejo estarían todos los puntos, pero yo no puedo representar el punto al infinito. Entonces vamos a considerar también esta otra nomenclatura que usé yo, pero según los libros pueden usar otra nomenclatura. En el Churchill no maneja mucho esta nomenclatura. Yo le quise poner una distinción, entonces habíamos llamado C al plano complejo, pero diríamos que es el plano complejo sin el infinito. Y si le llamo C cresta, con una crestita arriba, voy a decir que es la unión del plano complejo con el punto infinito. Y entonces le voy a llamar a F plano complejo extendido. ¿Cómo obtendría yo una representación gráfica de ese punto infinito? O mejor dicho, de todos los puntos del plano complejo. Haciendo una proyección de cada punto, uniendo ese punto con el polo norte de la esfera. Eso es por convención también. Entonces vamos a suponer que el polo norte lo voy a unir con cualquier punto de este plano complejo. Por ejemplo,
esta línea que yo hice acá, una parte va por adentro de la esfera, que es la que yo quise hacer con línea de trazo, no sé si ustedes la verán. Y después, desde donde sale de la esfera, y sale por afuera, sale línea llena que se ve. Después esto pasa por abajo del plano complejo, por eso lo hice en línea de trazo, y después se ve el pedacito de terreno. O sea que yo quise representar este punto, Z sub P, que está en el plano complejo, uniendo ese punto a través de una recta con el polo norte. Y entonces, donde intersecta la superficie de la esfera, voy a tener el punto P. Y ese punto P representa este número complejo. Con ese criterio quiere decir, si esto era la esfera de radio 1, esta línea del ecuador sería la circunferencia de radio 1. Entonces, todos los puntos que estén por afuera de la circunferencia de radio 1, o sea que tengan módulo como. ¿Cómo sería el módulo de esos complejos que están por afuera de la circunferencia de radio 1? A ver. Comparando, estoy diciendo con 1. ¿Cómo sería el módulo? Mayores que 1. Y por supuesto. Entonces vamos a ver que si yo tomo cualquier punto que esté por afuera de la circunferencia de radio 1, acá me faltó ponerle el 1 y 1 ahí en el eje X, pero imagínense que este dibujo me costó horrores para ponerle la letra ahí. Bueno, no le puse. Dice que es una circunferencia unitaria, acá es esfera unitaria, no circunferencia. Bueno, entonces si yo tomo cualquier punto, cuando lo una con el polo norte y trace la recta correspondiente, las intersecciones se van a dar todas acá en el hemisferio norte. Y entonces vamos a decir que todos los puntos del plano complejo que tienen módulo mayor que 1 estarían representados en el hemisferio norte. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy acercando a la circunferencia de radio 1? Y que los puntos acá P se van corriendo. Y van perteneciendo a los paralelos, que son los paralelos, porque estos son los meridianos, los paralelos más cercanos al ecuador. ¿Y qué pasa cuando llego justo a la circunferencia de radio 1? Que la intersección por continuidad se considera que está en ese mismo punto. O sea que los puntos de la circunferencia de radio 1 estarían representados en el mismo punto de la línea del ecuador. ¿Y qué pasa ahora si me voy para adentro de la circunferencia de radio 1? Por ejemplo, este punto Z sub Q que quise poner acá. Que está adentro en el plano complejo este, pero adentro de la circunferencia de radio 1, por ahí. No se ve, porque lo está tapando la esfera. Estarían Sí, hable. No escucho. No, sigue, profe. Z sub Q está adentro, no lo vería si está en la superficie de la esfera. Pero si lo uno con el polo norte, ahora eso va a interceptar a la esfera, lo voy a tener que prolongar, en el hemisferio sur. Y entonces ese punto que quise representar con Q, estaría representando este complejo Z sub Q. Por lo tanto, todos los puntos que están dentro de la circunferencia de radio 1, o sea que tienen módulo menor que 1, estarían representados acá abajo en el hemisferio sur. En particular, el origen. Cuando yo me aproximo y llego al origen. Y vuelvo a unirlo con el polo norte. ¿Dónde se produce el corte con la superficie de la esfera? Acá abajo. Por continuidad. No podemos decir que este es el polo norte. Porque estamos viendo que cada vez yo voy representando por puntos que están acá. Una épsilon vecindad del origen, por ejemplo, que sería el conjunto de puntos cuyas distancias al origen son menores que épsilon, un número tan pequeño como yo quiero, estarían representados en el casquete polar sur. Y entonces el origen sería el que corresponde al polo sur. El polo sur estaría representando al origen de coordenadas. Pero me falta el punto del infinito. Si yo me voy hacia el infinito en este plano completo, teóricamente voy a venir del infinito a cortar el polo norte
y resulta que esta línea se va a transformar en una línea que va a ser paralela al plano complejo, y en particular tangente al polo norte. Y entonces, como los puntos que están muy alejados del cero, cercanos al infinito, van a estar representados en el casquete polar norte, bueno, se considera que el infinito va a estar representado en el polo norte. Y entonces tendría lo que se llama una proyección estereográfica, que representaría todos los puntos del plano complejo, incluido el infinito, en toda esta superficie del esfera. Esto es teórico, yo nunca he tomado esto. A veces no me acuerdo, hace 30 años que doy la materia, pero a lo mejor en los primeros años tomé algún concepto, pero bueno, no es lo más importante. Nosotros no lo vamos a aplicar mucho esto. Sí vamos a aplicar el concepto del punto del infinito. Y lo que me interesa son estas dos últimas cosas. ¿Cómo represento de nuevo una épsilon vecindad del origen y una épsilon vecindad del infinito? La del origen es fácil, es esto. Valor absoluto de z menor que épsilon. ¿Cuál es el z0 acá? 0, porque dice z menos nada. Entonces esto está diciendo la distancia al origen se mantiene menor que épsilon. Y sería entonces una circunferencia. Mejor dicho, los puntos interiores de una circunferencia de radio de épsilon. No sé si estaba por acá. Bueno, pero sería una vecindad del origen. Yo trazaría acá una cosa así. Por ejemplo, este conjunto F tendría acá incluida, porque el origen está incluido dentro del conjunto F. Bueno, la tendría que hacer con línea de puntos, chicos. Por una cuestión de tiempo, no la hago con línea de puntos. ¿Y cómo represento acá, que yo no lo veo, al punto del infinito? Eso es lo que quiero. Y se representa con una ecuación, inecuación como esta. Pero ¿y cómo va a ser? Módulo de z, de nuevo. ¿Quiénes están cerca del infinito para que constituyan una épsilon vecindad del infinito? Los puntos del plano complejo, vamos a ver acá, que están acá muy alejados. ¿Y en dónde están representados acá en la superficie del esfera? En el casquete polar norte. ¿Y qué módulo tienen esos puntos? En comparación con números estoy hablando. ¿Están a cuánto del origen? Lejísimo. Infinito. Bueno, un número tan grande como yo quiera, tendría que decir. Porque infinito es el que está en el polo norte. ¿Y cómo represento un número tan grande como yo quiero? Con 1 sobre épsilon. Porque si épsilon representa un número tan chico como yo quiera, tan pequeño, entonces, a ver, ¿dónde está? No, ¿qué hice acá? Me fui a otro lado. Bueno, quiere decir entonces que épsilon, si representa un número tan pequeño como yo quiero, no sé por qué aparece esto. Bueno, ya iba a dejar de compartir. 1 sobre épsilon va a representar un número tan grande como yo quiero. Y por lo tanto va a estar cercano al infinito. Entonces, si yo considero todos los z cuyo módulo, distancia al origen, sea mayor que 1 sobre épsilon, quiere decir que van a estar cerca del infinito. Porque es mayor que este número tan grande como yo quiero. Y por lo tanto esto representa una épsilon vecindad del infinito. O sea que la vecindad del 0 es módulo z menor que épsilon. Y del infinito es módulo z mayor que 1 sobre épsilon. Que es lo que tienen ustedes acá. A ver, ¿dónde ven? Bueno, ahí está puesto, ¿ven? Épsilon vecindad. Bueno, esto se interpreta un poco haciendo la interpretación de esta esfera de Riemann. Por eso es que la di ahí en el Churchill también está, pero no está explicado todo como está explicado acá. Entonces, todo eso que yo he hablado está más o menos resumido acá. Bueno, no sé, ¿alguna duda? Porque ahí terminamos la parte teórica de hoy. Me van a decir qué es lo que va en el parcial, seguro. Esa no va a ser duda. Bueno, chicos,
Si no hay duda, o me lo pueden preguntar después que volvamos, vamos a hacer un intermedio. Ahora, ¿dónde me voy? Acá. ¿Está alguna duda que quieren preguntar? Hacemos un recreo de 15 minutos. Y después volvemos, sería hasta las 5:15. Si alguien se tiene que ir antes, bueno, que irá antes. Yo no me voy a dar cuenta. Sí me voy a dar cuenta cuando vea la asistencia de los planes. Bueno, entonces dejo de grabar y nos tomamos 15 minutos rápido.